Listo, estamos. Arrancamos este conversando de arte. Buenas noches con todos. Ahí estamos. Buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos en como todos los jueves, en este nuevo conversando de arte. Hoy con un tema que ha llamado la atención de muchos. Varias personas nos han escrito muy interesados precisamente para conocer uno de los mitos, una de las leyendas de una de las obras tan importantes, especialmente para, no solo para todos los quiteños, sino para los ecuatorianos y también para muchas personas fuera. Una obra insigne de el gran maestro Miguel de Santiago. Ya vamos a contextualizar un poquito acerca de quién fue. Bueno, ya lo hemos estado publicitando también, la obra específica que vamos a estar analizando, de la que vamos a estar conversando, que es el Cristo de la Agonía. Así es que bueno, vamos a arrancar, no perdamos más tiempo. Les estaba comentando, sin duda, Miguel de Santiago. Vamos a hablar acerca de él, pintor tan importante de la época colonial de Quito, que nació exactamente en esta ciudad en el primer tercio del siglo XVII, según los registros, en el año 1630. Sin duda, por supuesto, Miguel de Santiago fue, si no el más, uno de los más importantes artistas de la escuela quiteña. Se conoce muy poco de su vida con exactitud. Sin embargo, un sinnúmero de escritores, de historiadores se han encargado de indagar acerca de su vida, y muchos de ellos han añadido algunos datos más, si podríamos decirlo de alguna manera, han sido basados del producto de la imaginación, que eh, apoyándose o investigando los documentos que están resguardados por los archivos. Justamente por ello se ha tejido toda una cantidad de leyendas, de versiones acerca de su vida, acerca de la vida de Miguel de Santiago. Hay muchas teorías, muchas leyendas, que hoy, precisamente en este programa, en el poco tiempo que podríamos tener como para analizar una vida tan fructífera como la de este artista, sí pretendemos dilucidar de alguna forma, a través del Cristo de la Agonía, algunos aspectos que están o que tienen un soporte investigativo. También podríamos destacar de Miguel de Santiago, esto sí comprobado a través de varios documentos, varias investigaciones, según lo que nos dicen también varios historiadores, que fue uno de los artistas más metódicos del siglo XVII, principalmente por todos los estudios que él llevó a cabo acerca de la anatomía humana, estudios anatómicos de carácter artístico, que llevó a cabo para representar principalmente las imágenes religiosas con un elevado nivel de realismo. Por ejemplo, si muchos de ustedes acá en Quito han tenido la oportunidad, por ejemplo, de visitar San Agustín, ahí van a ver unos murales, una gran cantidad de obras que narran la vida precisamente de este santo, una gran cantidad de pinturas también que se encuentran en otros museos, no solamente aquí en Quito, sino también en otras ciudades, en otros países, que ya vamos a ir conversando a lo largo de este programa. Ahora, respecto al Cristo de la Agonía, como les decía, esta es una de las obras que tengo entendido, es una versión de una serie de 8 pinturas que tenía como objetivo fundamental conmemorar la tradición de las 7 palabras de Cristo. Según lo que he estado investigando, esto hace referencia, estas 7 palabras de Cristo hacen referencia específicamente a las 7 frases pronunciadas por Cristo, justamente antes de morir, mientras agonizaba en la cruz. Bueno, una de estas versiones, que es el Cristo de la Agonía, actualmente una de estas versiones, quizá la más importante de ellas, se encuentra en el Museo de los Descalzos de la ciudad de Lima. Quizá muchos de ustedes no conocían eso. Más bien, la gran mayoría seguramente pensaba que el Cristo de la Agonía se encuentra en el Museo del Tejar, como muchos desde pequeños visitábamos y lo veíamos. Esta es otra de la versión que ya vamos a ver qué relevancia y qué importancia tiene en el transcurso de este encuentro, de esta conversación. Ahora, ¿cuál es la verdadera historia? ¿Cuál es la verdadera significación del Cristo de la Agonía? Vamos a conversarlo hoy con un invitado de lujo,
que pudimos ubicarlo y tenemos el placer de tenerlo ahora, es Cristian Valareso, es un joven licenciado en Restauración y Museología en la Universidad Tecnológica Equinoccial y también es magíster en Historia del Arte y Curaduría por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cristian emprendió una labor investigativa a través de archivos, a través de bibliotecas, a través de museos entre Ecuador y Perú. Justamente tiene una publicación, tiene un libro que se centra específicamente en este tema, en el Cristo de la Agonía, ya lo vamos a detallar ahora con él. Y vamos también a identificar algunos aspectos de no solamente de la obra, sino de la vida de Miguel de Santiago. Algunos aspectos que seguramente a más de uno les va a sorprender, como a mí me sorprendió de sobremanera. Así es que bueno, tenemos ya con nosotros a Cristian Valareso, le damos la bienvenida. Vamos a ponerlo acá en pantalla para que poder saludarlo y poder iniciar con este Conversando del Arte. Ahí lo tenemos. Buenas noches, Cristian. Gracias. Buenas noches, Cristian. Gracias por la invitación a este espacio. No, más bien muchas gracias por haber tenido la apertura de poder compartir con nosotros. Bueno, yo conocí de ti a través de una entrevista que me llamó muchísimo la atención, una entrevista radial, y me llamó la atención no tanto por el tema, porque el tema de por sí acapara toda la atención de a quienes nos interesa el arte, sino que me llamó la atención porque no sentía que le daban la relevancia y la importancia que puede tener un tema y una investigación como la que tú tratas especialmente para las personas que nos gusta mucho el arte. Y empecemos por ahí. ¿Qué pasó con la obra insigne de los quiteños, el Cristo de la Agonía, que muchos pensaban, como lo dije hace un momento, se encontraba en Quito, pero resulta que está en el Perú? No sé si te parece que empecemos por ahí o hay algunos detalles como para contextualizar previamente, tú me lo dirás y arranquemos. Te doy la palabra. Bueno, para empezar a hablar de esto, hay muchas aristas para detallarnos, pero bueno, para un poco ambientar esta pregunta de cómo llegó este cuadro tan insigne a Lima, a Perú. Bueno, hay que entender algunos episodios clave en esta trama, ¿no? Bueno, este cuadro llega hasta el Perú a través de la intervención de un doble agente ecuatoriano-peruano. Entonces, él trabajaba como cónsul del Ecuador en Perú, también tenía su sobrino, trabajaba en las aduanas. Él incluso, Félix Luque, trabajó para esta empresa de los vapores ingleses, ¿no? Entonces, tenían todo este contacto comercial y también político, ¿no? Porque a través de esta investigación llegué a dar algunos episodios bastante sui generis de esta historia, ¿no? Por ejemplo, este señor Félix Luque tuvo hizo una casa y esta casa se convirtió en el lugar donde estaban hicieron un congreso, ¿no? De algunos países latinoamericanos, porque justamente alrededor de 1860 había el riesgo de que España vuelva a estos territorios, ¿no? Entonces hicieron una junta por 1864 que este señor llega a Perú y ahí no hacen incluso es una sede de la embajada del Ecuador, la casa de este señor, que luego la demuelen, ¿no? Porque tiene unos problemas ahí con la gente del Perú, ¿no? Pero el caso es que este cuadro, ¿no? Que llega al Perú es uno de una serie, de una colección. Entonces, para aprender un poco de cómo aparece esta es una temática totalmente transversal a la historia del arte, ¿no? Vemos que la representación de Jesús en la cruz se ha representado por miles de años, ¿no? Cientos de años, con los artistas que han utilizado distintas formas para hacer estas obras, ¿no? Y en definitiva, el cuadro del
del Cristo es un tema con ocho partes, ¿no? Entonces, cada una de estas son unas palabras que Jesús está hablando, ¿no? Frente al público que lo está viendo y espera, ¿no? Espera cada una de sus palabras. Y en ese punto, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Porque dentro de la doctrina que representa este cuadro, más que nada nos habla de las palabras de Cristo, pero más que nada es del silencio, ¿no? Porque cuando uno ve un cuadro está mudo, entonces ahí uno al ver lo que evoca, todas estas sensaciones hacen un cortocircuito, una especie de esto en la imaginación de la gente. Entonces, de ahí viene incluso esta doctrina de meditación, ¿no? De ver el cuadro y estarle rezando. Entonces, tiene una doble doctrina. Por una parte están las palabras de Cristo, obviamente, y por otra del silencio, ¿no? Ese silencio que nos inspira, en este caso, ¿no? Porque vemos a alguien que está sufriendo lo máximo y se controla todos sus sentimientos para solo decir unas 7 frases que son bastante... Como el último suspiro, podríamos decir. Exactamente, sí podría ser esto, ¿no? Ahora, Cristian, antes de que continúes, tú acabas de mencionarme 2 cosas que quisiera que aclaremos. Este cuadro, esta obra de Miguel de Santiago, es una versión de 7 obras que se componen, que hacen el conjunto, o sea, esta vendría a ser una versión de 6 cuadros más que andan por ahí. Exactamente, sí, bueno, son alrededor de 7 cuadros más que faltan. El caso es que Miguel de Santiago ha sido una característica de su obra el realizar series completas, ¿no? Como por ejemplo esta de San Agustín, que aquí tenemos el libro, ¿no? Entonces, aquí es cuando empieza su carrera, podría decirse, ¿no? Porque en 1656, que está fechada esta colección, inicia la leyenda de Miguel de Santiago, inicia la vida incluso, ¿no? Porque antes de eso no se han encontrado ningún tipo de datos. Los historiadores por un tiempo estuvieron confundidos, ¿no? Porque había un homónimo que era un español cerero que fue enterrado en el Sagrario, entonces la gente pensaba que era este español, Miguel de Santiago, y por algún tiempo estuvo incluso una placa ahí que decía, aquí yace el pintor. El caso es que como ha habido mucha especulación, más que nada por la técnica que tiene Miguel de Santiago, ¿no? Porque es como que irrumpe dentro de este estilo nacional, o estilo local, podría decirse, que hay en la ciudad de Quito, bueno, no que en la ciudad de Quito, sino en la audiencia de Quito, que es la audiencia como, luego se va a llamar el Ecuador, ¿no? Entonces hay un tipo se podría decirse una tendencia, una escuela, en la que es un poco más a lo medieval, ¿no? Podemos ver algunas obras que nos han llegado hasta nuestros días, por ejemplo, este cuadro bastante reconocido, que es Los Mulatos de Esmeraldas. Claro, que estuvo expuesto hace poco en el Museo Nacional, en la Casa de la Cultura. Pero espera, antes de desviarnos del tema, ya tenemos aclarado un aspecto que es el cuadro que se encuentra en el convento de los Descalzos en Lima, es el cuadro principal de esta versión, de este conjunto de obras de las 7 palabras de Cristo. Ese es el cuadro principal, podríamos decirlo así, tú ya me vas a corregir si no es así. Y segundo, el cuadro de la agonía de Cristo que tenemos en el tejar, que muchos lo hemos visto desde que éramos niños, porque en la escuela ya se tejió toda la leyenda respecto a ese cuadro, que también ya vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué posición jerárquica le podríamos dar o de relevancia dentro de toda esta serie, el cuadro que tenemos en Quito? Y la tercera pregunta que tiene que ver, ¿dónde están las otras obras? ¿Qué ha ocurrido con las otras obras de acuerdo a las investigaciones que tú has realizado? Bueno, esto también es bastante interesante de conversar.
El caso es que después de hacer esta investigación con la serie de San Agustín, se llegaron a varias conclusiones, ¿no? Estuve trabajando aquí en este laboratorio de investigación del INPC y pudimos hacer estos exámenes desde multiespectrales a la gota, estratigrafía, espectroscopía infrarroja. Y bueno, hicimos estos estudios y lo que sacamos aquí, ¿no? Es bastante novedoso, incluso porque no se había encontrado datos tan concretos como estos, ¿no? Porque para hacer un trabajo de autentificación, primero se necesita unos estudios previos, ¿no? En donde se encuentran algo como unos prototipos, se podría decirse, ¿no? Obras que ya hayan sido tradicionalmente asociadas a la pintura de cualquier autor, puede ser en este caso, ¿no? Entonces, a partir de tener este conjunto, se les empieza a analizar. Ahí aparece algo que es bastante importante, ¿no? Que es unos algoritmos heurísticos, ¿no? Entonces, en este caso es más o menos así, les explico, ¿no? Es ver cada una de las pinceladas que hay en estas obras, ¿no? Y eso es bastante minucioso, ¿no? Por eso nosotros los restauradores tenemos este tiempo incluso, ¿no? Esta oportunidad de ver a las obras y estudiarlas minuciosamente, porque muchas de estas están cubiertas de algún, bueno, algo que se llama un poco de suciedad, podría decirse, y otra cosa más que también es la pátina, ¿no? Entonces la pátina es algo que le da el aspecto, ¿no? De antiguo, y es justamente un tipo de polimerización de estos materiales oleosos. El caso es que cuando uno comienza primero con una intuición heurística, ¿no? Comienza a ver, uno ve una obra y dice, no, este es de tal autor o no. Entonces, es una intuición que empieza, ¿no? Entonces, luego comienza a hacer este estudio que van por varios detalles y luego los va ordenando, ¿no? Para encontrar este algoritmo que les digo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para autentificar una obra podemos encontrar características bastante similares en el tratamiento de aplicación del material, pero digamos que el material no coincide con la fecha. Entonces, por ejemplo, se encuentra algún tipo de pigmento que apareció siglos después. Entonces, para saber, ¿no? Si eso es un repinte o tal vez es una falsificación, ¿no? Se realizan estos exámenes multiespectrales, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos ver capa por capa de cómo fue elaborada esta obra. Entonces, con este estudio, he llegado yo a la conclusión de que el cuadro que se presenta aquí en el tejar es de Isabel de Santiago. Entonces, bueno, si podemos ver una imagen también aquí de cómo... O sea, a ver, espera, que esto es importante. El cuadro que está en el tejar no es de Miguel de Santiago, no es de la autoría de Miguel de Santiago. No, es de Isabel de Santiago. Según tu investigación. En el libro, sí, en el libro detallo cómo llego a estas conclusiones, ¿no? Bastante. Entonces, sí, es Vamos a ver supongo que es la fotografía que tiene los detalles. Sí, exacto, esa fotografía podemos ver un poco, ¿no? Okay. Vamos a ponerla, es esta de acá. Si podemos ver esta, entonces, esta es la del tejar. Entonces, aquí se hizo estos estudios, microfotografía, para poder ver cuál es el material que tiene estas obras, ¿no? Hasta ubicar la foto, por favor, anda explicando esto que acabas de decir, que me parece muy, pero muy importante y novedoso, además. Bueno, el caso es este, ¿no? Se puede llegar a una conclusión en autentificación por dos métodos prácticamente. Los más conocidos son el estudio documental, en donde se hace una recopilación de la historia de este cuadro, la procedencia también. Entonces, se analiza algunos documentos históricos, ¿no? Por ejemplo, inventarios sirven bastante. Incluso hay
se puede encontrar algunas fotos o intervenciones anteriores. Entonces, con eso partimos, ¿no? Y teniendo la misma obra. ¿Cuál sería el respaldo que tú tienes para decir que la obra que se encuentra en el Tejar, específicamente, no pertenece a Miguel de Santiago? Bueno, encontré unos datos precisamente documentales que la asocian, ¿no? Pero también, aparte del patrimonio familiar que poseyó a estas dos obras, ¿no? Al Cristo de la Agonía de Isabel de Santiago, que está en el Tejar, y el de Miguel de Santiago, que está en Lima. Entonces, este caso es bastante concreto, ¿no? Porque aquí se aplica estos estudios y aparte, ¿no? Como un detective, más o menos, se va uniendo estas piezas, porque, bueno, el caso es que este cuadro que está en el Tejar había pertenecido a Virginia Klinger, de Aguirre. Que es el que estamos viendo en este momento. Sí, el que estamos viendo aquí es de ¿Cuál Virginia? Es la otra fotografía que me hacías referencia que necesitabas para destacarla? Bueno, podemos poner las dos fotos de esta con la de Lima para ver. Para comparar, perfecto. Sí, exactamente, para comparar. Y ver, ¿no? Que son distintas manos. Ajá, vamos a verlo ahí. Incluso en el libro hablo sobre los grabados, ¿no? Isabel de Santiago se basa en un modelo de Van Dyck. Ya. Entonces, para aclarar para las personas que nos están mirando, el Cristo que está a la derecha, el que no tiene estos detalles como el de la izquierda, ese es el que se le atribuye a Miguel de Santiago, que se encuentra en Lima, en el convento de los descalzos, ¿sí? Exactamente, sí. Y el que tenemos a la izquierda, el que dice que tiene como título detalles, es el que se encuentra en el Tejar y que, según la investigación de Cristian Valareso, sería una obra que pertenece a Isabel de Santiago. Exactamente. Y bueno, ¿Quién era Isabel de Santiago? El Miguel de Santiago, bueno, es el que hace el Cristo de la Agonía, que está en Lima. No. Isabel de Santiago. Sí, bueno, Isabel de Santiago fue la hija de... era artista. Exacto. Exactamente, ¿no? Y es otro caso también, es otro mundo, ¿no? Una mujer que haya sido una representante de la pintura. Y bueno, para ejemplificarles un poco más el trabajo que se hizo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver esta obra que se llama San Agustín y los obispos maldicientes. Esta obra está en San Agustín. Entonces, en esta pudimos ver las diferentes manos de los talleristas y de Miguel de Santiago. Entonces, por ejemplo, bueno, este cuadro fue sufragado por el obispo de Quito, Alonso de la Peña Montenegro, que también hizo un libro y le encargó varias obras a Miguel de Santiago. Entonces, esta fue clave, ¿no? Esta obra que les estoy mostrando fue clave para realizar este análisis de autentificación y llegar con la mano de Isabel de Santiago. Entonces hay algunas obras de Isabel de Santiago. Dime algo, Cristian. ¿Qué reacción? Bueno, aún no se ha salido el libro en físico, ya vamos a hablar de eso más adelante. Sin embargo, tú ya has venido hablando de este tema, ya hiciste el lanzamiento virtual incluso de tu investigación. ¿Qué reacción ha habido, por ejemplo, de los religiosos del Tejar? Que me imagino ellos, conocedores del arte, tenían que haber sabido estos antecedentes. ¿Has tenido algún tipo de reacción, acusación, algo que te hayan mencionado, te hayan dicho, refutado, no sé? Bueno, el caso es que está recién esto, ¿no? Saliendo a la luz. Y espero, ¿no? Que ahora con el libro que se puede difundir, que la gente también, los señores del Tejar, voy a también a socializar con ellos estos resultados para cambiar también las cédulas. Y el caso es este, ¿no? Que con el libro en sus manos pueden constatar, ¿no? Ver paso a paso cómo se ha llegado a estas conclusiones e incluso tener evidencias, ¿no? Saber en dónde está la bibliografía, por ejemplo, que se ha tomado o los criterios. El caso es que todo esto recién está saliendo a la luz, ¿no?
y es bastante misterioso, se podría decir, ¿no? Algo que me sucedió mientras estaba haciendo el estudio de esta obra, ¿no? En Lima. No tardé en llegar a la conclusión de por qué había sido esto, ¿no? Es que esta obra es una seña de un pleito legal que se remonta más o menos a 1500, no, 1754. Entonces, en 1754 llaman a un cura quiteño, la Inquisición en Lima, ¿no? Entonces le queman y le decomisan alrededor de unas 200 obras, 200 obras con filos de plata, ¿no? Y queman estas obras. Entonces, cuando sucede esto, este cura quiteño hace una obra pía. Entonces, él deja que todo su dinero que había sido decomisado, lo deja para fundar un convento de la Santa Muerte, de la Buena Muerte se llama el convento. Ahora, de la Buena Muerte. Cristian, mira, antes de que es muy interesante todo lo que tú estás diciendo. Es más, estoy ávido por que saques ya el libro, porque lo primero que quiero hacer es estudiarlo a fondo. Pero aquí estamos haciendo conversando de arte en vivo y hay mucha gente que nos está haciendo preguntas. Y creo que es importante también poder responderlas, muy importante. Respecto a lo que tú estás diciendo, que genera conmoción, por supuesto, porque a más de uno le va a generar decepción, a pesar de que el cuadro del Tejar sea realizada por la hija de Miguel de Santiago y que también obviamente se la ve que es una obra excepcional, pero sí, la historia que nos contaron es completamente diferente a la que tú nos estás contando, y es justamente sobre eso que nos escribe una persona, en donde nos habla de un análisis físico-químico respectivo al cuadro atribuido a Miguel de Santiago, que no se puede afirmar, me imagino, hasta que se realice esto, de que esta autoría sea de Isabel de Santiago. ¿Cuáles serían las bases documentales que tú tienes? Ya te hice esa pregunta, pero si podrías especificarlo como para responder a Rita Díaz, que nos está escribiendo esto, ¿qué le podrías responder? ¿Cuáles son las bases documentales para la afirmación que tú acabas de dar respecto a este cuadro que está en el Tejar específicamente? Bueno, quisiera que compren el libro, ¿no? Y que puedan Ya. ellos seguir más de cerca esto, porque... Me imagino que ahí está a detalle todo lo que tú has realizado, pero claro. en términos generales, tú puedes decir que Bueno, en tienes todo términos el generales, sustento documental para sostener eso. bueno, en términos generales, esta investigación se valió bastante de análisis anteriores genealógicos. Entonces, eso es también algo hermoso, ¿no? Porque uno tiene la historia de la gente que vivió hace varios años y cómo fue manteniendo sus patrimonios familiares, ¿no? Y en este caso también algo que se llama unos títulos nobiliarios incluso, que se pasan de generación en generación, igual que estas obras de arte, ¿no? Entonces, claro, en este estudio encuentro la gente que había vivido y que había tenido este cuadro desde que es producido hasta que se pierde el rastro. Historia en Lima. Ahora, también hay que decir algo que es muy cierto, y creo que hay muchas obras, gran cantidad de obras, especialmente aquí en Quito, que son atribuidas a Miguel de Santiago y que muchos estudiosos como tú, investigadores, historiadores del arte, restauradores, críticos, en fin, han logrado descubrir que no es así. O sea, el mismo Instituto de Patrimonio creo que tiene una gran cantidad de registros de obras como si fuesen de Miguel de Santiago, y que el mismo instituto a la final ha llegado a la conclusión de que no son de Miguel de Santiago, no pertenecen a él. Esto también es cierto, esto también hay que decirlo. O sea, tranquilamente también podríamos decir lo que, bueno, ya como tú has dicho, tenemos que adquirir el libro y analizar a profundidad la documentación con la que tú cuentas para sacar nuestras propias conclusiones, pero también es una gran posibilidad la que no sea. Yo que
que soy amante del arte, que me considero una persona estudiosa, no un todo, pero que estoy permanentemente siguiendo, estudiando, asisto a museos, me genera una conmoción, por supuesto, me genera una reacción de que me dejas muy sorprendido. La primera vez que te escuché, ya no tanto ahora, sino la primera vez que te escuché, y por eso te invité a este espacio para que podamos dialogar. Ahora, hay otra pregunta de Santiago Balcázar, que también me parece importante, que dice, si este cuadro pertenece a Isabel de Santiago, entonces, ¿a qué año correspondería, a qué época dataría? ¿Muy posterior a Miguel de Santiago o cuándo? Bueno, yo le dato más o menos de comienzos del siglo XVIII, de 1700 estoy hablando, ¿no? 1705 máximo. El caso es que dentro de estas obras, ¿no? Uno puede también hacer esta autentificación al ver los materiales. Y en este caso, en su mayoría, bueno, generalmente Miguel de Santiago unía unas piezas de tela de lino. Entonces, estas piezas de lino que se unían para hacer estos grandes formatos, tenían atrás unos sellos, ¿no? Entonces, estos sellos también son una pista. Y el cosido también de estas obras, incluso las uniones, como él trabaja, son distintivas de él. El caso es que al tratar algunas de estas obras que tienen cientos de años, y estoy hablando como el caso de San Agustín, han sido modificadas, ¿no? Tienen algunos repintes, unos retoques, y eso hace que se haga un poco dudoso. Pero si uno se pone a analizar cuando empezó todo esto de la fiebre, ¿no? Podría decirse de Miguel de Santiago, porque él impone algo como una moda, una tendencia a hacer las pinturas a ese estilo. Hay una serie de seguidores incluso a él. Entonces esto hace que sea un abanico más grande de cosas que uno tenga que considerar al momento de hacer una autentificación. Y en este caso, ¿no? Como habíamos hablado del cuadro de Isabel de Santiago, también existen cuadros de ella que se le atribuyen. Uno de estos está en el Museo de Arte Colonial. Entonces, este caso es bastante, podría decirse singular, ¿no? Porque hay autores como el señor Alfredo Pareja Díaz Canseco, que hace en 1952, él publica precisamente este libro, ¿no? Que se trata de la vida y leyenda de Miguel de Santiago. Entonces, él lo contextualiza. Y esto es también curioso, ¿no? Porque la mayoría de gente que estudia y habla de Miguel de Santiago en el siglo XX es en su mayoría diplomáticos, ¿no? Tenemos al señor Navarro, que él estuvo en España incluso, ¿no? De embajador. Entonces tienen todo este conocimiento y más que nada el tiempo, ¿no? Y el dinero que les permita viajar y conocer varios tipos de obras, ¿no? Y hacer incluso un catálogo. Aunque ahora, el catálogo que se ha hecho de Miguel de Santiago, últimamente lo hizo un español, un doctor, el señor Ángel Justo Esteban. Creo que aquí tengo el libro de él, ¿no? Entonces esto también es súper indispensable para la biografía. Él no habla sobre este Cristo de la agonía, porque no lo conocen. Entonces, ahora, mira, el cuadro que estamos viendo ahora, la obra que estamos viendo ahora es la obra que está en el Tejar, porque justamente el señor Balcázar me estaba diciendo, yo me refiero al cuadro del Tejar, y es precisamente a ese al que estaba haciendo referencia Cristian hace un momento cuando se refería a la época. Sí, exactamente, esa era la pregunta. Si el cuadro de Isabel de Santiago, ¿a qué año dataría? Es el que hiciste referencia, que lo decías a inicios del siglo XVIII más o menos, ¿no es cierto? Sí. Ajá, bueno, llego a esta conclusión porque hay los grabados que tienen esta misma imagen, ¿no? Y aparecen justo por esta época, ¿no? Llegan incluso a América. Perfecto.
Perdona que te Sí. interrumpa. Esto que estamos viendo, que estos detalles, que incluso hay como una textura que supongo que es la tela o el lienzo donde se hizo la pintura, ¿esto es parte de tu libro donde tú hablas y detallas algunos aspectos? ¿Qué es lo que indicas ahí en esa fotografía? Bueno, en esta fotografía podemos ver los encarnos, varios tipos de encarnes. Ya. El que está en la mejilla, podemos ver un tipo de pigmentos que son más finos, entonces podría tratarse de algún... bueno, el caso es que no se ha hecho en esta obra, no tengo datos sobre la composición de los pigmentos, ¿no? Pero al ver esta microfotografía vemos esos pigmentos más molidos que podrían ser un vermellón, ¿no? Un rojo de mercurio. Y en la parte de abajo vemos unos pigmentos más gruesos, ¿no? Que son estos óxidos de hierro. Entonces, vemos ahí, en este ejemplo, ¿no? Una utilización de varios materiales para conseguir estas figuras. Y Bueno, más que nada, esto también nos enseña a ver si son estratos originales y no se tratan de algún repinte incluso posterior. bueno, el tema es apasionante y el tiempo está volando, así es que no me quiero quedar con algunas preguntas ahí por fuera. Ya me ha sorprendido doblemente. Primero, con lo que yo ya sabía o lo que ya me había enterado a través tuyo de que el Cristo de la Agonía está en Lima y no en Quito. Pero la segunda sorpresa y la que acabo de tener hace unos minutos es que además el Cristo de la Agonía, según la investigación de Cristian Valareso, el que está en el Tejar, no pertenece a Miguel de Santiago, sino a su hija. Ya has respondido eso. Ahora, la tercera pregunta, ¿qué pasa con las otras 5 versiones? Vendrían a ser. ¿Dónde están esas otras obras, esos otros cuadros? ¿Qué conoces al respecto? Bueno, el caso es que exactamente, vuelvo a llevar el punto, ¿no? Para que se les intriguen un poco y compren el libro. Entonces yo analizo y busco información sobre los 7 cuadros más que completarían a esta colección, ¿no? Entonces encuentro en noticias tan variadas desde aquí que las hacen en Quito hasta en Madrid, ¿no? En el que hablan sobre la desaparición de este cuadro, ¿no? Del misterioso cuadro del Cristo de la Agonía. Y, y lo chévere y lo bacán es de que se encuentran justamente información sobre 7 cuadros más que se aseguraban, ¿no? Que eran el Cristo de la Agonía, el auténtico Cristo de la Agonía. Eso también da a entender de que se trataba de una serie. Y también, ¿no? Este estudio anatómico que hace Miguel de Santiago para hacer este cuadro con todo este realismo, da para, claro, si tenía a un modelo que lo tenía al frente y lo estaba dibujando, hacerle de varias formas, ¿no? Hacerle que pose para el momento en el que dice la primera palabra hasta No, la no, no, pero séptima. espera. Eso vamos a hablarlo ahora posteriormente porque es una de las cosas que también mucha gente nos ha escrito para hablar un poco acerca de esa leyenda, de cómo fue pintada esa obra. Me queda otra duda. A ver, entonces, si hay, tú me hablas, mejor dicho, hay 7 obras, hay 7 pinturas por cada 7 palabras cada 7 palabras de Cristo. Serían Sí. 7 obras que pintó Miguel de Santiago, ¿estamos claros? 7 obras en total que pintó Miguel de Santiago. O sea, sí, bueno, son 8, ¿no? Porque son las 7 palabras y la última cuando está muerto. Cuando Okay. Entonces son 8 obras, de las cuales, según tu investigación, la única oficial sería la que está en Lima. La que está aquí en el Tejar, que no pertenece a Miguel de Santiago, no entraría dentro de esta serie. No sería parte de esta serie. ¿No es cierto? Claro, de hecho debería haber una serie que pintó Isabel de Santiago con este mismo tema. Con el Y este mismo tema. Ya. Y las otras versiones, es decir, las 7 restantes, no sabemos dónde están. Esta que está en Lima pertenece a una de las palabras de los 8 cuadros que pintó Miguel de Santiago en total. Las otras todavía no sabemos ni tenemos rastro de dónde estaría. Sí, exactamente. Bueno, en el libro, vuelvo y repito, no encontrarán mayor información y los investigadores podrán partir de ahí
encontrar las demás cuadros, ¿no? Uno de estos también hablo que se encuentra en el Cusco. Hay una obra que comparte bastante las similitudes con la pintura de Miguel de Santiago, pero el caso es que también le rodea un halo misterioso a este cuadro, ¿no? Se ha afirmado que era de Van Dyck, pero al verlo, ¿no? el formato e incluso la conformación de esta obra, ¿no? A mí me da esta corazonada y creo que puede tratarse de una más de estas obras de Miguel de Santiago, la que se encuentra en la Catedral del Cusco. Entonces, ahí pedimos también la ayuda de estos organismos de que puedan financiar esta investigación. Claro, con fondos, ¿no? Y también con los equipos. Bueno, vamos a seguir respondiendo a las preguntas de las personas porque aparte del agradecimiento, muchas gracias a las personas que han demostrado interés y nos están siguiendo y también muchas gracias adicionales por las preguntas que están haciendo, así es que no quiero dejar pasar ninguna. Se me quedó un poquito esta de Eduardo Paucar, en donde pregunta cuáles son las palabras de Cristo a las que se refieren. Yo justamente había indagado un poco porque también me llamó la atención respecto a qué hacía referencia a eso, y yo, más que palabras, encontré frases en total, ¿no? Que son las 7 últimas frases que menciona previo a la muerte en la cruz. Una de esas puede ser: perdónalos porque no saben lo que hacen, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, pero son 7 frases en realidad, más que 7 palabras. Es lo que yo encontré. No sé si tú tienes algo más específico o puedes corregir la breve investigación que yo hice respecto a esto. No se preocupe, estamos para eso. Bueno, el caso es alrededor de 1650, aquí en América Latina, se presenta una serie de vicisitudes, ¿no? Hay pestes, hay terremotos, erupciones. Alrededor de 1655 se presenta un fuerte terremoto en Lima. Y un año después también aquí en Quito se presenta un sismo similar. Y el caso es que en estas épocas surge, ¿no? una tendencia de hacer las misas de las 7 palabras, justamente como una penitencia para aliviar, entre comillas, ¿no? Todos estos males que eran vistos como un castigo divino. El caso es que Quito tampoco es inmune a esta tendencia y también la adopta y comienza a practicar estas misas, ¿no? En el que se conmemoraba, así se dice, ¿no? Septam verba en latín, las 7 palabras de Cristo. Entonces, no son las 7 frases, ¿no? La historiografía nos dice que son las 7 palabras. Y es en ese caso, ¿no?, que les había dicho que es más importante el silencio, o sea, los curas ven el silencio de Cristo por también un aspecto doctrinal, ¿no? Porque ellos practican algo que se llama una doctrina de las palabras fluctuantes, ¿no? Y algo que se detalla bastante en este libro, ¿no? De cómo funciona, ¿no? Cuando uno va a confesarse, piensa qué es lo que dice y también qué es lo que calla. Excelente. Bueno, se nos está terminando el tiempo, así es que, mira, qué interesante, mira las reacciones que está generando esta entrevista, Cristian. Escribe Michelle Mármol, me dice: buenas noches, del laboratorio del Instituto de Patrimonio Cultural. Estamos trabajando en estudios sobre la obra de Miguel de Santiago mediante trabajos de autentificación que abarcan estudios químicos, históricos y estilísticos. Sin estos componentes no es posible dar atribuciones sobre la autoría. Tú estuviste en el Instituto de Patrimonio. Claro, sí, yo estuve exactamente de colaborador 2 años y medio aquí. Entre varios proyectos que se hizo, también se desarrolló de autentificación, ¿no? Entonces, los datos que poseo son, bueno, se podría decir que son incluso reservados, ¿no? No puedo tampoco hablar de esto
porque justamente estaríamos incitando para que se falsifique incluso este tipo de obras, sea más fácil, porque cuando uno hace este tipo de estudios, recaba estos datos que son lo que nos ayuda a identificar a los originales, ¿no? Y ahora que sabemos que la tecnología da para hacer mejores falsificaciones, entonces es justamente lo que se para quiere ello. evitar. Pero el caso es que yo invito, ¿no? Y sería hermoso que el INPC auspicie una investigación de este cuadro que está en Lima y luego el de Cusco. Yo encantado voy a colaborar con esto. Además, creo que es importante conocer la verdad. Yo lo que pretendo en lo personal es que este sea un canal justamente no solo de conocimiento, sino también para el debate. Así es que me encanta que haya este tipo de reacciones y también de participación de personas que están a favor o en contra, si se lo puede decir así. Lo importante es conocer la verdad. De una u otra forma, tú has hecho una investigación, tú tendrás ahí tu sustento documental como para sostener lo que estás diciendo y bueno, veremos. Y esto me hace caer también en otra pregunta que me parece muy importante, en donde Fara Esmeralda nos dice, ¿se podría decir que el cuadro del Tejar que se le atribuye a Isabel de Santiago se presentó a propósito como si fuera el original para cubrir la salida del cuadro original de Miguel de Santiago? Me parece una excelente pregunta. Bueno, el caso es que cuando uno estudia la procedencia de estos cuadros, llega a la conclusión de que pertenecieron al mismo patrimonio familiar. Estos cuadros estuvieron en la famosa hacienda de Huachalá y bueno, alrededor de 1880 hacen algo como un fideicomiso, ¿no? Con la familia Klinger Aguirre obtiene un mausoleo dentro del Tejar. Entonces, este cuadro es probable también, ¿no? que haya adornado esta cripta, la cripta de los señores Klinger, ¿no? Pero cuando se hace este estudio, ¿no? Que es más que nada relacional, porque midiendo el cuadro que está en Lima y este que está en el Tejar es más pequeño, ¿no? Entonces, da justamente para que abarque todo este espacio en el Tejar. Entonces, el caso es bastante es espinoso, ¿no? Podría decirse, Claro. porque habla sobre podría decirse, un conjunto de servidores públicos que trabajan como espías para el Perú. Y ahí es cuando se borra, ¿no? Se borra mucha información, porque no hay datos de la aduana, ¿no? De cuando salió, y ahora cuando podemos ver estas noticias, ¿no? De que se roban constantemente, que salen cosas de corrupción y casos que nos impactan, vemos que esto no es nada nuevo, ¿no? Sino ya había hace varios años, venía pasando este tipo de situaciones. Bueno, Cristian, nos queda 10 minutos para completar la hora y no quisiera que perdamos esta importante pregunta que mucha gente también ha tenido mucha expectativa para que la respondas, y es todo el mito, toda esa leyenda que se teje en torno al Cristo de la Agonía con respecto a que sacrificó uno de sus talleristas para poder ver in situ o en directo, se podría decir, cómo era el gesto de la agonía y poder plasmar esa obra que se encontraría en Lima según tu investigación. ¿Esto qué tan cierto es? ¿Qué tan real es de acuerdo a tu investigación? Bueno, esto que estudio aquí en el libro nombra a varias fuentes, ¿no? Varias fuentes para que también el lector saque sus propias conclusiones. Y el caso aquí es de que, como les había dicho, ¿no? La temática del crucificado es un corte transversal a través de la historia, ¿no? Entonces podemos ver incluso últimamente, bueno, no últimamente, en el siglo XIX,
pictorrealistas, ¿no? Que hacían fotos que se parecían a cuadros, ¿no? También llevaron este espíritu, ¿no? Hay, en mi libro expongo algunas de estas temáticas, ¿no? En el que un fotógrafo comienza a mal vivir, ¿no? Se deja crecer el pelo, hace ayuno para representar a Cristo e incluso lo torturan para tomarle las fotos. Y esto no es algo que se repite constantemente, está dentro del subconsciente colectivo, ¿no? Vemos que en Semana Santa salía un montón de estos cucuruchos a crucificarse y a latigarse, ¿no? Pero ¿qué me quieres decir con esto? Que entonces es como una especie de versión popular que se ha ido tergiversando y que se va también plasmando en muchas actividades, en muchas cosas, pero que no es realmente como nos lo han contado. Para ser más... Bueno, sí, para ser exacto. Más el caso es que, bueno, también hay otra explicación. Justo en esta época en la que se hacen estos cuadros, ¿no? Como yo he dicho, hay bastantes tragedias. Entonces, podría decirse que el olor a muerte estaba en cada esquina, ¿no? Se podía ver a gente morirse prácticamente a los pies de estas casas coloniales. Y a la vuelta de la esquina uno podía encontrar a alguien torturado y pidiendo ayuda. Entonces, como actualmente no se hace común ver a gente que les toma fotos a los mendigos y las sube y dice, por favor, ayúdenme, ayuden a esta persona. Entonces, va por ahí, ¿no? Esta neurosis que ha venido desarrollándose a través de los años. Y bueno, también expongo dentro de este libro varias versiones, ¿no? Que son las versiones canónicas, se podría decirse, de donde parte la leyenda. Entonces está en 1860 el señor que escribe el himno nacional, hace un relato, reúne varias leyendas de Miguel de Santiago, y en 1952 aparece el libro, la novela que les había enseñado. Y también en el 74 Adum, este escritor habla y él le cambia, incluso no dice que es una lanza, ¿no? Sino que le dan una puñalada. Entonces podemos ver un poco de esta especulación, un aderezo que ponen los literatos. Bueno, y también existe estas leyes, ¿no? Donde la Inquisición colgaba, hacía un tipo de tortura que se llama la garrucha, que era, bueno, alzarse las manos y más o menos como podemos ver a los brazos estirados de este Cristo, ¿no? Entonces, se podría decir, ¿no? Que Miguel de Santiago logró ese dramatismo al observar estas torturas. Uh-huh. Y bueno, también queda una opción más, ¿no? Vemos que tiene unos rasgos caucásicos de este Cristo de la Agonía que está en Lima, ¿no? Y también sabemos que el yerno de Miguel de Santiago, que se llamaba Antonio Egas Venegas, él era español, ¿no? Entonces él pudo haber sido prestarse como un modelo, sí, porque podemos ver que es bastante realista esta obra. Si hay una foto aquí, interesantes los datos que nos has entregado. Yo me he quedado asombrado con algunas cosas que nos has dicho acá, que no me las esperaba. Realmente me has tomado por sorpresa. Otros datos que sí los conocía, algo. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Quisiera que nos digas cuándo, brevemente, porque ya nos queda muy poquito tiempo, cuándo vas a hacer el lanzamiento, la presentación de este libro, cómo podemos adquirirlo. Brevemente, coméntanos. Bueno, el próximo mes ya empieza a trabajar la parte de la imprenta de la Casa de la Cultura y lo van a imprimir, va a tener fotos de lujo,
van a ser a color, hay material nuevo porque esta es la segunda versión. La primera fue una microedición que se hizo para, más que nada, poner esto en el YEPI, ¿no? Para que no haya un plagio de esta investigación. Y, ¿cuánto tiempo te tomó a ti la investigación? bueno, podría decirse unos 5 años, ¿no? Desde que trabajé en este instituto y luego viajé a Perú cuando terminó mi vinculación a hacer la tesis, ¿no? Y luego... ¿Tú la autofinanciaste o tuviste apoyo particular, institucional de algún tipo? Bueno, un poco de mis ahorros y luego la familia tuvo que apoyarme, ¿no? Inversión propia. Inversión propia. Bueno, Cristian, te quiero agradecer muchísimo por tu apertura. No te conozco personalmente, como dije al iniciar esta conversación, te escuché a través de una entrevista, me llamó mucho la atención y por eso te ubiqué para que puedas participar aquí en este conversando de arte a través de nuestro espacio. Así es que te quiero agradecer muchísimo, muy importantes e interesantes los datos que nos entregas. Ya hemos visto, hemos leído algunas de las reacciones. Lo importante, reitero, es conocer la verdad y para eso también están las instituciones públicas para que trabajen en ello. Así es que no me queda más que mandarte un fuerte abrazo. Ojalá me invites a la presentación de tu libro para poder ahí conocerte personalmente, poder charlar sobre este tema y además me comprometo para tener una segunda ocasión para conversar porque se quedan muchas aristas sueltas, hay muchas cosas que todavía quedan por aclarar, así es que en un futuro no muy lejano espero volver a tener la oportunidad de conversar contigo a través de este espacio. Te mando un fuerte abrazo, Cristian. Muchas gracias por esta oportunidad y espero verles pronto y estar en contacto y no se olviden que sale el libro próximo para que puedan resolver un poco más de estas dudas que también las he dejado a propósito para tener más expectativa para este lanzamiento. Excelente. Bueno, vamos a estar pendientes, Cristian. Un abrazo y buenas noches. Bueno, hemos tenido varias reacciones, como ya los decíamos, en este momento nos acaban de llegar rápidamente algunos comentarios. Michelle Mármol nuevamente nos dice, en estos últimos años el laboratorio del Instituto de Patrimonio Cultural ha avanzado con estos estudios desde que tú trabajaste aquí, me imagino hace referencia a Cristian. Se sociabilizará toda la información obtenida cuando se retome el año de Miguel de Santiago. Por cierto, este es el año de Miguel de Santiago, organizado por el Laboratorio del Instituto de Patrimonio Cultural. Saludos. Eso nos dice esta persona que, según entiendo, pertenece al instituto. Nos dice Santiago Balcázar, entonces la leyenda que se teje de la muerte del modelo solo queda para el imaginario social. Bueno, según Cristian, eso sería así. Y muchos también acompañan o respaldan esta teoría. Fara Esmeralda, gracias por los aportes. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Muchas gracias por este conversatorio, sin duda nos deja con la boca abierta, sí, realmente nos deja con la boca abierta, más aún a todos los que tenemos de una u otra forma relación directa con el arte. Leonardo Cando, un gran esfuerzo y logro por puro amor al arte, éxitos. Cristian, sí, yo también te felicito, Cristian, independientemente de todo, tomaste la batuta para poder hacer una investigación, así es que mis respetos también y todo sea en función y en amor al arte, como nos dice Leonardo Cando. Así es que, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido de aporte para ustedes, una contribución para que conozcan, para que se acerquen un poco más a este maravilloso mundo del arte. No me queda más que agradecerles también. Recuerden, todos los jueves tenemos conversando de arte y los días martes emitimos también Un Minuto en el Arte, donde son estas pastillas explicativas, estas pastillas interesantes sobre la historia del arte. Les mando un fuerte abrazo, buenas noches. Saludos.